Hola, hola mis hermanos, bienvenidos esta noche a nuestras noches de escuela bíblica. Que Dios les bendiga y los guarde. Es para nosotros un gozo tenerlos aquí esta noche en nuestro estudio panorámico que estamos haciendo de la Biblia. Para los que nos están escuchando por primera vez, estamos haciendo un estudio panorámico de los libros de la Biblia y hace 15 días empezamos con el libro de Esther. Así que a mí me corresponde continuarlo y por eso en el día de hoy vamos a ver el libro de Esther segunda parte. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias por esta noche y por esta oportunidad de estar aquí, de servirte, de compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. Yo te pido tu asistencia y tu acompañamiento, Dios, que todo lo que digas, Señor, sea sazonado por ti, Dios, y que sean palabras que hablen a nuestro corazón, Señor. Que la historia que están escritas en la Biblia también sean un ejemplo de hacer y de no hacer para nuestra Biblia, para nuestra vida, perdón. Gracias Dios porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Entonces yo te pido que produzca en cada uno de nuestros corazones el efecto para el cual tú la envías. Dios, te bendecimos, te glorificamos y bendecimos la vida de mi hermano que está del otro lado de la pantalla escuchándonos, Dios. Dios, gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces me voy a permitir compartir con ustedes pantalla para dar inicio a la segunda parte del libro de Esther. Entonces, mi meta hoy, ambiciosa, es compartir con ustedes el libro de Esther, lo concerniente, como le decía, de forma panorámica al capítulo del 1 al 4. Entonces, mis hermanos, haciendo como una referencia o un recorderis, o más bien algo muy resumido del libro, pudiera decirles que el rey Asuero, del que mencionamos la vez anterior, en aquellos días era el rey de Medo-Persa, del imperio Medo-Persa, y él había logrado un gran poder y empezó a emprender una expedición mayor, en este caso contra los griegos, y por eso él llamó a todos los poderosos del reino a reunirse en Susa, que era la capital, y convocó un banquete. Eso duró 180 días, y en esos 180 días habló con ellos sobre sus planes expansionistas, y al final de aquel periodo, él estuvo tan satisfecho que como resultado ofreció un gran banquete donde invitó a todo el pueblo de Susa. Ese banquete duró 7 días y estaba rodeado de todo el esplendor que ustedes se puedan imaginar. Le hace el capítulo 1 y ahí está pues toda la descripción de esto. Tanto grandes y pequeños estaban en la mesa y la reina Basti estaba haciendo un banquete con las mujeres. Este primer capítulo le pusimos como título La mujer que rehusó obedecer a su marido. Lo que sucedió en este capítulo, mis hermanos, es que en el último día de la fiesta, habiéndose concluido el banquete, el rey quiso que la reina apareciera y mostrara pues toda su belleza, pero aquello era contrario a la costumbre. Algunas veces las mujeres compartían el banquete con los hombres, pero al final de la cena, cuando ellos comenzaban a beber, las mujeres que habían sido honradas solían retirarse, pero ahora el rey, que estaba ebrio, quería que la reina fuese traída para terminar la cena. Y fíjense que Basti, que era una mujer de mucho carácter, y ella se rehusó, probablemente esperando que el rey desistiera de su petición al comprobar su actitud firme, porque era un poco descortés la petición que le estaba haciendo en ese momento. Pero lejos de esto, lo que sucedió es que el rey Asuero se siente insultado y busca consejo para saber qué debía hacer. Entonces, después de haber discutido el asunto, lo que definen ahí en ese capítulo 1 es que el vocero de ellos concluye que lo que había que hacer era alejar a Basti del reino, porque él no solo había ofendido al rey, sino a todos los príncipes y a los pueblos del reino, y temían que si la reina era desobediente con el rey sin sufrir ningún castigo, las otras esposas o mujeres de los maridos del pueblo iban a empezar a hacer lo mismo y el imperio se desmoronaría. Ahora, estos consejeros, lejos de hacerle reflexionar al rey y decirle pues que no era para tanto, que su petición era impropia, que era fuera de la costumbre, en vez de enfrentarlo y mostrarle su mal, la proposición de ellos es que alejaran a Basti de su proposición, de su posición, perdón, real. Y esto debía hacerse a través de un decreto. El decreto real, que es
el decreto real, que es una ley de Media y de Persa. Estos decretos reales, según la ley medo-persa, no pueden ser revocados, son irrevocables. Y la idea de esto es que ellos temían que después, si el rey se arrepentía y Basti volvía, Basti la fuera a tomar contra ellos. Y en este punto vamos a mirar la primera reflexión, que es más o menos de esto es de lo que se trata el capítulo número 1. Pero en este punto vamos a reflexionar y la primera reflexión que quiero que usted tenga en cuenta es la que está acá escrita en la diapositiva, y es que la vida de las personas que no conocen a Dios presenta este tipo de, digamos, reacciones y características que tiene el rey Jerjes en esta escena que está graficada en el capítulo número 1. La trayectoria de él fue, en su trayectoria fue una de las personas que vivió fijando su propio rumbo. Él siempre decidía qué hacer, iba cometiendo un error tras otro a nivel personal, en su vida de relación y en el ejercicio de su cargo. Fíjense, mis hermanos, está claro que el poder humano y las riquezas no pueden satisfacer la vida interior, y tarde que temprano el aburrimiento, la tristeza, la depresión van a empezar a controlar la vida y el carácter y los actos de la persona que vive así. Entonces así sucede con todos los que han llegado muy arriba en la vida, con los que luchan por alcanzar una posición respetable en la sociedad y se esfuerzan por sobrevivir, pero por sus propios medios, apartados de Dios. Bien dijo el sabio en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces vemos cómo el rey en este capítulo 1 estaba después, estaba un poco aburrido o abrumado por la decisión, porque el capítulo 2, que tiene por título el concurso de belleza para elegir una reina, empieza diciendo que probablemente después de estos acontecimientos, Azor había emprendido su expedición contra los griegos. Esta expedición no está registrada en la Biblia, pero en la historia universal podemos encontrarla, y se dice que esto duró aproximadamente 3 años y terminó en un fracaso. Al regresar a la casa, lo que sucede es que Azuero trata de olvidar su desgracia y derrota, y fue entonces cuando empieza a acordarse y a extrañar a la reina Basti, lamenta los acontecimientos y obviamente no podía revocar la decisión que había tomado. Entonces los siervos lo que le aconsejaron es que buscara en el imperio inmenso que tenía una mujer, de tantas mujeres hermosas y vírgenes que había que la trajeran al harén en Susa, y de ahí el rey podía escoger a la más hermosa para luego hacerla reina. Entonces, después de esto, mis hermanos, vemos que la historia del capítulo 2 nos relata que había cierto judío llamado Mardoqueo que se encontraba diariamente en la vecindad del palacio, y Mardoqueo estaba muy preocupado por el bienestar del pueblo y trataba de constantemente descubrir lo que ocurría en la corte real. Él quería hacer lo que estuviera a su mano para beneficiar al pueblo judío. Y Mardoqueo, a su vez, nos cuenta la historia que había adoptado a su prima, que era la hija de un tío, como hija propia. La chica era mucho menor que él y él pues se ocupó de mantenerla y que ella estuviese en ese momento entre las doncellas que iban a ser presentadas al rey. Imagínense esa decisión, un judío llevando a su sobrina a que se casara, bueno, a que fuera candidata a casarse con un pagano. El nombre de la chica era Esther, ese era el nombre persa que significa estrella, y su nombre hebreo era Adasa. El caso es que si ella llegaba a ser parte de la corte real y recibía el honor de ser escogida como esposa, Mardoqueo sentía que podría estar en una mejor posición para poder actuar en bien del pueblo. Ahora, es importante notar aquí cómo el deseo de ayudar al pueblo fue el motivo que impulsó a Mardoqueo. Y la preocupación que él tenía en su corazón, mis hermanos, era realmente el bienestar del pueblo de Dios, pero este deseo no venía de su corazón, este deseo era puesto por el Espíritu Santo. Pero fíjense que la forma en la que Mardoqueo trató de cumplir ese deseo no era de Dios, porque cómo iba a entregar a esa muchacha a una forma de vida tan pagana. Entonces aquí estamos en el comienzo, mis hermanos, de la verdadera historia que nos ocupa a nosotros en el día de hoy. Todo lo que habíamos visto en la clase anterior y ahorita no es solo sino la introducción, pero hasta ese momento no habíamos visto ningún acontecimiento de tipo espiritual en el palacio.
Este era un lugar pagano, como el más pagano de todos, con las orgías y todo lo que esto implicaba. Pero mis hermanos, Dios estaba detrás de todo lo que sucedía y vamos a ver la providencia de Dios en medio de todo esto. Recuerde que el tema central de este libro es la providencia. El Señor, mis hermanos, estaba permitiendo ciertos eventos para que en el momento oportuno Él tendría alguien que intercediera a favor de su pueblo y los judíos. Entonces, nosotros vamos a ver en este capítulo que lo que sucede es que a Esther la llevan a una especie de preparación que dura 12 meses. Imagínense, 12 meses con tratamientos y toda esa mujer salió de allá divina y todas las que pasaron por eso. Y el Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera que ella era judía. En ese momento a ella la llaman para que hiciera la presentación. Ella dice que no decidió usar ninguna de las joyas ni nada, sino que solo siguió los consejos del eunuco Hegai y se presentó ante la corte del rey. Y dice que el rey la amó más que a todas las doncellas y que decidió ceñirla con la corona. Y no dice cómo fue el concurso ni cuáles fueron los criterios. Lo cierto es que por la providencia de Dios, Esther es llamada o coronada como reina. Ahora, mis hermanos, el hecho de seguir un camino equivocado, y ya se demostró cuando Mardoqueo manda a Esther a no revelar su identidad de judía, y obviamente es que si nosotros analizamos el pueblo judío, era un pueblo aborrecido, pero eso también significaba que Esther no podía decirle a nadie que pues era prima de Mardoqueo. Pero fíjense, mis hermanos, acá hay una enseñanza muy importante y es que Dios gobierna aún en las deliberaciones pecaminosas de los hombres y finalmente las emplea para cumplir su propósito, porque Esther fue elevada a la posición de reina y Mardoqueo esperaba tener influencia a través de ella. Siempre recuerdo esa frase que Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Y fíjense, al final de ese capítulo 2 vemos un incidente y es que Mardoqueo descubre que dos siervos del rey tenían planes de traicionarlo y que los dos planeaban dar muerte al rey, pero Mardoqueo hace saber esos planes a Esther y Esther se los revela al rey en nombre de Mardoqueo. Seguramente Mardoqueo esperó alguna recompensa por esto, pero nadie le prestó ni la más pequeña atención. Entonces vamos con la reflexión de este capítulo 2 y es que el poder de Dios para dominar los acontecimientos es una de las lecciones más importantes, mis hermanos, que tiene este libro de Esther. Y esto tiene una aplicación práctica para nuestro tiempo, porque muchos cristianos muchas veces vivimos en ciertas situaciones al margen de la voluntad de Dios. A veces no estamos siendo realmente dirigidos por la voluntad divina, a veces no estamos actuando en la esfera de su voluntad, pero sin embargo, Dios lo dirige por su providencia. Y Esther, mis hermanos, es un ejemplo de esa situación en la cual participó en acontecimientos que Dios permitió que ella terminase implicada. Muy bien, eso es a lo que se refiere el capítulo número 2. Muy bien, entonces luego vemos en el capítulo número 3 que aparece un nuevo personaje en la historia y este personaje es Amán. Si se están preguntando quién es Amán, Amán es una de las personas de la larga lista de gente que por mucho tiempo llevó a cabo una campaña de antisemitismo. Cuando ustedes le hablen de antisemitismo o de un antisemita, se refiere a alguien que tiene prácticas sistemáticamente hostiles contra los judíos. Son personas que odian a los judíos. Este hombre fue ascendido por el rey a una posición que correspondía al cargo actual de primer ministro, porque pues estamos en un sistema de gobierno de monarquía, y él era descendiente de Agat. Si nosotros nos vamos un momento a la primera carta del libro de Samuel, su capítulo 15, versículo 8, veremos que Agat era de la familia real de los amalecitas, y Saúl en su momento debió haber obedecido a Dios y el haberlos destruido a los agaqueos, pero no lo hizo así y desde ahí pues se perfilaba cómo Dios veía el curso de la historia, a dónde iba y sabía lo que iba a suceder. De pronto si hubiera eh, Saúl obedecido, en otra historia estuviéramos escenificando ahora. Pero en Esther capítulo 3 versículo 2 dice que todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, ante Amán porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba
delante de él. Entonces, cuando analizamos esto, vamos a darnos por primera vez cuenta en la historia de Esther, vamos a poder ver por primera vez la mano de Dios actuando específicamente en la vida de Mardoqueo. Ya con lo de Esther, ya Dios, bueno, Dios siempre se está moviendo, pero se ve un poco más la mano de Dios en la vida de Mardoqueo. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pero él está viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo podría Dios actuar en un caso como eso? O podría decir, bueno, él tenía que haber regresado a su tierra. Bueno, todas estas afirmaciones son correctas. Él por alguna razón no había regresado porque siendo judío, el lugar donde él tenía que estar era en Palestina. Está muy claro que él está por fuera o al margen de la voluntad de Dios, mis hermanos, pero aún así él estaba de alguna manera reconociendo a Dios, puesto que aunque en ningún lugar del libro de Esther vemos apelando a Dios o reconociendo a Dios, ¿sabe usted por qué llegamos a la conclusión de que él estaba de alguna manera reconociendo a Dios? Pues la razón es sencilla. La ley divina que era dada a los judíos era explícito y es que ellos no debían inclinarse ante nada o ante nadie. Así que cuando Amán, después de su ascenso, se acercaba a todo aquel que tuviera su cargo, que tuviera un cargo político, se inclinaba ante él, todos excepto un hombre, Mardoqueo. Y pues realmente era una actitud muy evidente porque todo el mundo estaba inclinado y este era el único hombre que permanecía de pie. Entonces, sucede, como les decía, que Asuero nombra a Amán como su primer ministro, dice que lo tienen que tratar como si fuera él mismo y resulta que cada vez que pasaba cerca de Amán, Amán no se inclinaba. Entonces, cuando los siervos de la corte le preguntan que por qué él no hace eso, por qué transgredía el mandamiento del rey, pues él admitió que era un judío y que le rechazaba pues semejante sumisión. Y con esto, digamos que Mardoqueo empezó a mostrar un mejor comportamiento que cuando había prohibido a Esther decir que pertenecía a los judíos. Ahora su conducta demuestra de alguna forma mayor sumisión en fe al Señor. Entonces, los siervos de la corte lo que hacen es que llaman la atención a Amán sobre el comportamiento de Mardoqueo para ver qué iba a hacer Amán contra él, porque les encantaba esas luchas de vida o muerte y fíjense, Amán pudo haber pasado por alto esta situación, pero pues se sintió ofendido por la resistencia de Mardoqueo por el hecho de que era un judío y permanecía este pueblo especial, pero al mismo tiempo un pueblo altamente aborrecido. Entonces, Amán trató de vengarse no solo de Mardoqueo, sino de todos los judíos. Entonces organizó sus planes y los quería exponer ante el rey, pero él comprendía que estaba empezando una lucha no solo contra aquel pueblo, sino contra el Dios del pueblo que ya tenía bastante fama por aquel tiempo. Entonces lo que hizo fue echar suertes en el Purín, en la casa con su esposa y los consejeros a ver cuál era la fecha más favorable para iniciar la ejecución de sus planes. Entonces, él no estaba dispuesto a dar ningún paso sin la indicación de sus dioses con D pequeña. Y al final la suerte fue echada al primer mes del año, pero el último mes fue indicado como el tiempo más favorable para dicho plan. Entonces, lo que sucede después, o nos cuenta la historia ahí en ese capítulo 3 es que Amán no demoró en exponer los planes al rey, pues él lo impulsaba su odio de actuar en contra de los judíos y al hablar con el rey se refirió a este pueblo judío como un pueblo peculiar, esparcido por numerosos países, que tenía sus propias leyes, que eran las leyes de Dios, y que estaban en conflicto con las leyes del reino medo-persa. Entonces, su posición era que se proclamase, o era la petición, un decreto en todas las provincias para que en el día 13 del último mes todos los judíos fueran exterminados. Entonces, obviamente al perder esa cantidad de judíos, pues obviamente había unos impuestos que ya no iban a ingresar a ese reino, pero él decía que estaría cubierto por el botín que recolectarían de los judíos. Fíjense, en ese momento el rey Asuero pudo hacer una reflexión y haber comprendido que la sed de venganza que tenía Amán era un tema puramente personal y que esto era lo que había detrás de su plan. Pero lejos de razonar y de ser consciente, él permitió que su favorito realizara el ataque contra los judíos y lo que hace es que le entrega el anillo para sellar el decreto real. Así que Amán redacta el decreto y luego envía las cartas por correos, por medio de los correos
a todas las provincias. Entonces, nuevamente vemos cómo el pueblo de Dios, por amor al nombre del Señor, está en peligro. Entonces, el título de este capítulo 3, como les decía en la primera clase, es Amán y el antisemitismo, y aquí hay una reflexión importante. La primera es que en el caso de Amán, su naturaleza, pues que era dominada por la ambición, le impedía a él disfrutar de los honores que recibía, porque había alguien que le ignoraba y su orgullo no podía soportar ese desaire. Fíjense que su actitud nos recuerda la insatisfacción permanente de los seres humanos que nunca se sienten realizados o completos con todo lo que tienen. Esto nos recuerda un poco lo que estamos estudiando los domingos con ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjense que ese afán desmedido proviene de que ninguna de las cosas de este mundo puede satisfacer al ser humano. Ese deseo de acumular bienes constante es una característica de esa sociedad consumista en la que nosotros vivimos actualmente. Y el espíritu del ser humano no se satisface al estar apartado de Dios en su vida. Es por eso que busca una constante satisfacción en cosas que son incapaces de satisfacerle, y la persona se preocupa por adquirir y acumular cosas, pero nada de esto lo llena. Así, fíjense, el hombre y la mujer sienten en su interior, perdón, como un hambre y una sed que no puede saciarse, y ante la imposibilidad de encontrar saciedad, recurren a prácticas o a productos que destruyen su mente y su cuerpo. El libro de Juan nos mostró al Señor Jesucristo predicando ante una multitud que había saciado su hambre física, y en aquella ocasión Él se ofreció a sí mismo para salvar esa hambre y sed espiritual, diciendo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, esa es la reflexión del capítulo número 3. Y nos adentramos al capítulo número 4, que tiene por título Para una ocasión como esta. El versículo 1 al 3 del libro 4, del capítulo 4 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, arrancó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Ahora, usted se ha puesto a analizar y ha observado que no hubo ninguna convocatoria en ese momento para orar. Este es el mismo pueblo, parte del pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto. O sea, no era desconocedor de Dios, pero mire que no hay ninguna convocatoria para orar. Y es que esta gente obviamente no convocaba a eso porque estaban por fuera o al margen de la voluntad de Dios. El decreto del rey Ciro, profetizado por Isaías, les había dado permiso para regresar a Israel, y ellos no lo hicieron y estaban viviendo por fuera de la voluntad de Dios. Por consiguiente, no hubo ningún llamamiento a orar, pero sí cumplieron el resto del ritual, ¿no? Ayuno, vestirse con ropas ásperas y cenizas y grandes lamentos. Ahora, ellos creyeron en la eficacia del decreto promulgado por el rey Artajerjes, porque era parte de una ley meda persa, que era, como les decía al principio, irrevocable e inalterable, de acuerdo a los libros de históricos y también de acuerdo con lo que dice el libro del profeta Daniel. Incluso fíjense que el rey Jerjes, cuando lamentó la ausencia de la reina Basti, no pudo echar eso para atrás, porque ni siquiera el rey podía echar para atrás una ley que ya hacía firmado. Entonces, así que cuando este decreto de muerte circuló por todo el imperio, los judíos creyeron que se cumpliría y se lamentaron expresando el ritual en su religión. Mis hermanos, hay un decreto que está escrito y que muchas veces pasamos por alto. La gente pasa por alto, y es el decreto que dice que toda alma que pecare, esta morirá. Mis hermanos, este decreto sigue vigente, así que es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios como única opción de salvación para nosotros. Pero bueno, siguiendo con el relato, después pues que todo este pueblo entra en luto y pasa todo esto, dice que Esther envía una ropa a Mardoqueo para que pudiera entrar al palacio y le explique lo que pasaba, pero él no lo aceptó. Entonces ella envió un eunuco del rey encargado de que le preguntara por qué estaba de luto, qué pasaba.
Y lo que sucede es que en respuesta Mardoqueo le informa al edicto del rey, le envía una copia, incluso le dice cuál es la suma de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro del rey por la destrucción de los judíos, y finalmente le hace una encomienda, y es ir ante la presencia del rey e interceder por la causa de su pueblo. Eso lo vamos a ver en los versículos 13 al 17. Dice, entonces Mardoqueo eh, dijo, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa. Bueno, antes de eso, pues tengo que decirles que obviamente Esther tuvo miedo ante esa misión, porque entonces debía revelar que ella era parte del pueblo judío y que ella pensaba que iba a caer en desgracia delante de los ojos del rey. Además de eso, el rey tenía 30 días que no la llamaba. De pronto el rey, ella pensaba que se le estaba enfriando su afecto por ella y nadie podía presentarse al rey por iniciativa propia sin arriesgar su vida. Entonces es aquí donde Mardoqueo le dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayudaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dice que entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces vemos que Esther se rehusó, pero sin embargo Mardoqueo envía el mensaje diciéndole que de ninguna manera alentase su esperanza en pensar que iba a ser protegida por el hecho de ser reina, que si ella se rehusaba, el Señor seguramente iba a proveer alguna persona que trajera la liberación por otra parte. Entonces, el juicio entonces solo la heriría a ella y además debía preguntarse si para esa hora había llegado. Por eso el título del cuarto capítulo, Una ocasión como esta. Entonces, ¿cuál es la reflexión del libro o el capítulo número 4? Aquí, mis hermanos, es donde nosotros podemos ver más claramente a Dios actuando por su providencia en los asuntos de la nación. Fíjense, era obvio que Esther no había ganado accidentalmente ese concurso de belleza. No fue accidental que ella se convirtiera en reina. Estaba en el trono por un propósito determinado y Dios había estado preparando esta situación durante todo aquel tiempo. Y asimismo, mis hermanos, usted y yo estamos viviendo lo que estamos viviendo por un propósito determinado. Y estamos viviendo en esta generación y en esta era por un propósito determinado. Mis hermanos, Dios sabía los acontecimientos que iban a ocurrir. Y es por eso que nosotros debemos confiar en Dios. Dios conoce los acontecimientos que van a pasar. Pero cuando colocamos nuestra mano en la suya, descansamos en que Dios tiene el poder para sostenerlo. Usted puede confiar en que Dios tiene el poder para sostenerlo. Yo puedo confiar en que Dios tiene el poder para sostenerlo. Él sabe lo que va a suceder mañana, en el mes próximo, en el próximo año, y Él nos cuidará. Todo lo que tenemos, mis hermanos, usted y yo que hacer es confiar en Él. Y como dice Isaías 12, versículo Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Muy bien, hermanos, entonces voy a dejarlo por hoy hasta aquí y espero que esto hasta ahora esté siendo de provecho para su vida. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu misericordia y gracias por esta palabra, Dios, porque nos recuerda que podemos confiar en ti, porque nos recuerda que tú eres el pan y el agua viva que sacia nuestra vida, Señor, porque nos recuerda que sin ti nada somos y nada podemos hacer, y porque nos recuerda, Dios, que aún, Señor, cuando intentamos descarriarnos, Señor, tu mano nos reconduce al camino. Dios, ayúdanos a ser hijos obedientes que escuchan y caminan de acuerdo a tu palabra. Dios, te bendigo y te glorifico en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga y como siempre los invito a que se sigan conectando a todo el contenido que estamos compartiendo en nuestra página virtual y que nos puedan acompañar la próxima semana a ver si podemos terminar este libro de Esther. Que el Señor les bendiga y les guarde. Chao.